Las elecciones, siempre se recalienta la economía antes y hay que ver qué pasa después. De eso nos vamos a encargar ahora mismo. Vamos a saludar a Flavio Bucheri. Hola Flavio, buenas noches, bienvenido. Hola Pablo, es un gusto estar nuevamente contigo en Telediario y con la tan prestigiosa audiencia que tiene el canal, así que bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo le ha ido a usted con las medallas y los trofeos? ¿Tiene muchos para mostrar o...? Tengo algunos premios, algunos galardones, así que no como otras figuras destacadas, ¿no? Claro. del deporte, pero la verdad es que puedo darme por satisfecho, ¿no? Y eso es importante. Bien. Por más que sea chiquito o grande, cuando uno está contento por el trabajo que ha hecho, como la enfermera que recién vacunaba y que la escuchábamos cantar, así que no importa el premio, lo que importa es la satisfacción. Flavio, nos vas a contar un poquito por qué siempre antes de una elección aquí en Argentina se recalienta el dólar, por qué hay estrés en los mercados y qué se espera hacia el futuro. Contanos cuál es tu visión. Mira, Pablo, Argentina hace ya 11, 12, 13 años que está en un declive, ¿sí? Esto se agravó con Macri en su segundo mandato. La llegada de Alberto por razones justificadas o injustificadas en muchos casos, agravó más volatilidad y en el medio llegó la pandemia. Como consecuencia de eso, y tras haber mejorado el ritmo de vacunación, la economía argentina se está recuperando. Pero Pablo, el gran problema es que la economía argentina tiene muchos problemas. Y eso se tratan de anticipar cuando hay una elección. Cualquiera que pueda ver los medios, cualquiera que pueda ver la pobre campaña electoral que estamos viendo en estos momentos, se está dando cuenta de que la grieta, en lugar de haberse reducido, se ha acrecentado. Y cada vez es mayor la confrontación que hay entre las dos principales fuerzas del país, con lo cual es lógico, Pablo, de que todo el mundo trate de buscar una cobertura, sobre todo porque, bueno, la política económica, que si bien el ministro Guzmán había tratado de reducir las inconsistencias, hoy en día está mostrando que hay un rol muy importante del gobierno para tratar de tener un veranito de cara a las próximas elecciones, y eso obviamente, Pablo, que recalienta el dólar. Hay un exceso de pesos, nadie quiere los pesos que están dando vuelta, y más allá de que el Banco Central lleva a cabo una importante actividad de aspiración, de absorción de esos pesos, los pesos están dando vuelta. Con lo cual, todo el mundo, Pablo, en alguna medida está anticipando de que después de las elecciones va a haber una corrección. Y es más, Cristina, Massa y Máximo ya están hablando eventualmente de un cambio de gabinete. El presidente está anunciando de que estaría ya muy avanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que, te anticipo, Pablo, va a exigir ajustes. Esos ajustes quizás van a ser leves, pero va a haber que hacer alguna corrección, ¿no? Y el gobierno sabe de que la economía no está funcionando bien, por más que uno pueda decir un montón de cosas, o por más que uno vea la campaña publicitaria, es el mismo gobierno el que reconoce que las cosas no están bien. ¿Estamos? Bien. Yo en estos últimos años, Pablo, cada vez escucho menos a los políticos y escucho más a lo que hacen. Y el ministro Guzmán es consciente de los problemas que tiene la economía argentina. Así que, Pablo, es lógico de que ante la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, la gente se dolarice. Y obviamente el resultado del domingo puede llegar a ser determinante en el sentido de que o esto se va a estabilizar o esto se va a agravar, ¿no? Y esto es lo lógico que pasa ante un contexto de mucha incertidumbre. Hablábamos días atrás con el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, que más o menos nos planteaba el escenario que vos decís. Él decía que tenían, como si tuviesen información de que después de las elecciones el gobierno iba a anunciar una batería de medidas, la expectativa que tenían del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la necesidad del acceso al crédito para las empresas, porque ven un escenario más favorable de aquí hasta fin de año, una serie de medidas que, y la reducción del déficit fiscal. Es que algunos de esos elementos, Pablo, están funcionando. Por eso te decía que el gobierno es consciente de la situación. Lo que pasa es que también está cuidando a su electorado. Claro. Y no nos olvidemos que el electorado del Frente de Todos ha sido uno de los más castigados, particularmente por inflación
y particularmente por el aumento de la pobreza. Entonces, hay intencionalidades, yo no reniego de esas intencionalidades. Lo que sí, Pablo, es claro que Argentina necesita un rumbo, Argentina necesita una serie de consensos, Argentina necesita una serie de medidas mínimas que tienen que ser consensuadas con todos los partidos políticos. Hay trascendidos acerca de que Cristina ya le habría dado vía libre a Massa para llegar a un entendimiento con Rodríguez Larreta para plantear 4 o 5 medidas de largo plazo. Entonces, estamos, Pablo, en un tiempo electoral, y en los tiempos electorales todos los gobiernos tratan de poner lo mejor que tienen, tratan de poner toda la carne en el asador. Lo que sí es cierto es de que este contexto no aguanta mucho más. Estamos teniendo 4 billones de pesos contenidos en las LELIQ, y eso es claramente una bomba de tiempo. Si no se reciclan expectativas, si no hay un acuerdo con el fondo, que lo vuelvo a repetir, va a haber un acuerdo, sí, porque a todo el mundo le conviene, incluido al propio Fondo Monetario Internacional, eso va a quitar las aguas. Pero también en el medio, Pablo, no hay que olvidarse de que la economía siempre está por debajo de la política, y acá hay que ver los intereses de un lado y del otro. Bien. Hay que ver las campañas de difamación, hay que ver las campañas de persecución que de un lado y del otro están aconteciendo. Entonces eso, Pablo, enrarece el clima económico. Pero yo creo que tras las elecciones, y particularmente tras las elecciones de noviembre, debería venir un giro hacia un contexto de mayor racionalidad y a un contexto de mayor previsibilidad. Bien. Lo que estamos teniendo es lo que puede hacer el gobierno de cara a las elecciones en un clima muy malo que le dejó la pandemia. Marina. ¿Qué tal, Flavio? Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Marina? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto escucharlo. Recién lo escuchaba hablar de la política y la economía, que uno entiende que a esta hora deberían estar de la mano y más que nunca se tendrían que estar debatiendo juntas, sobre todo en un contexto de campaña. Bueno, lamentablemente eso no está sucediendo, pero quería consultarle cómo evalúa medidas como los bonos, los incrementos, esto de inyectar dinero en el bolsillo de la gente, digo, jubilaciones, asignaciones, programas como los de cuotas. Digo, ¿esto de tratar de fogonear el consumo sirve a la hora de reactivar la economía o es solo a corto plazo? Yo creo que es a corto plazo, Marina. Inclusive recordarás el año pasado cuando el gobierno estableció el IFE, la primera restricción que puso fue que les prohibió a los monotributistas comprar dólares. Esto es, los monotributistas o muchos monotributistas, no todos, muchos monotributistas recibían el IFE e iban a comprar dólares. Clima de época. ¿Se entiende? Es decir, va a ayudar a algunos sectores, a los sectores que están más necesitados, pero ¿cuánto, Marina, va a implicar eso en términos de actividad económica? 2, 3% más en términos de ventas. Es decir, ha sido tan grande la caída, y de vuelta, yo soy condescendiente con el gobierno. Al gobierno le ha tocado bailar con la más fea, y esto es, y es una expresión no feliz, ¿no? Le ha tocado lidiar con una situación muy complicada, y esto ha sido producto de la pandemia, en donde nadie esperaba, ¿no? Entonces, en ese marco, el gobierno creo que recuperó el ritmo de vacunación, que venía muy demorado. Hoy en día Argentina ha recuperado mucho terreno en la materia y hay mucha satisfacción con respecto al ritmo que está teniendo. Pero el mismo Alberto Fernández ha dicho, miren, no me tomen en cuenta estos años porque todavía no he podido hacer nada, no he podido cumplir nada de mi agenda. Vamos a ver si el presidente va a tener oportunidad de hacerlo el año que viene. La misma vicepresidenta se ha quejado del funcionamiento político y del funcionamiento administrativo del gobierno, porque no es fácil lidiar con una pandemia y no es fácil lidiar con los problemas económicos de larga data que tienen en el país. Yo creo, Marina, son resultados electoralistas en donde el gobierno, como cualquier gobierno, está tratando de hacer lo imposible, que es retener su caudal. Porque si no retiene su caudal de votos, se le va a hacer muy difícil la gobernabilidad. Recuerden que quienes más los están cuestionando al gobierno son los movimientos sociales, sí, que forman parte de la alianza de gobierno. Entonces, Marina, hay un clima de malestar que obviamente,
se guarda a puertas hacia adentro porque estamos de cara a las elecciones, ¿no? Pero hay un clima de malestar producto en donde también la misma Cristina, que creo que es la política de mayor fuste y la política de mayor razonabilidad y entendimiento de cómo funciona el poder, está cuestionando. Esta situación económica perjudica a la alianza de gobierno, sobre todo porque ya, Marina, los candidatos están pensando en el 2023. Evidentemente. Entonces, remontar la cuesta, como le pasó a Macri. Ustedes recordarán, y lo hemos hablado varias veces, que Macri llegó tarde a estabilizar más o menos la economía para pensar en algún recupero electoral. Con lo cual, estamos jugando con cosas muy complicadas y los políticos lo saben muy bien. Los políticos saben que ahora es el momento de ganar las elecciones. Después se verá, con los votos que cada uno tenga, se verá cómo se va a negociar y se verá qué es lo que se va a hacer adelante. Flavio, gracias por tu tiempo. Realmente ha sido un gusto escucharte. Gracias a ustedes por la invitación, los veo siempre y bueno, agradecido por este espacio. Que la pasen muy bien. Realmente un gusto. Hasta cualquier momento.